Job vivía en la tierra de Uz. Era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un ejemplo de devoción y rectitud, y su fe era inquebrantable. Tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas, a quienes amaba profundamente. También poseía una inmensa riqueza, contando con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y numerosos siervos. Job era considerado el hombre más respetado y próspero de toda la región. Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en fe y responsabilidad espiritual. Regularmente ofrecía sacrificios a Dios en nombre de sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Este acto era un reflejo de su devoción y amor paternal, pues deseaba que sus hijos estuvieran siempre en paz con Dios. Un día, en el Consejo Celestial, los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos apareció Satanás. Dios preguntó a Satanás de dónde venía, y éste respondió, de recorrer la tierra de un lado a otro. Entonces Dios destacó a Job como un modelo de rectitud. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre intachable, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, con desdén, insinuó que la fe de Job no era genuina, sino resultado de las bendiciones materiales que había recibido. ¿Acaso teme Job a Dios sin motivo?, dijo. Tú lo has rodeado de protección, a él y a todo lo que tiene. Pero quita todo lo que posee, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios aceptó el desafío, permitiendo que Satanás probara a Job, pero con la condición de no tocar su cuerpo. La primera prueba, la pérdida de todo. En un solo día, Job perdió todo lo que poseía y amaba. Un mensajero llegó a anunciar que los sabeos habían atacado y se llevaron los bueyes y las asnas, matando a los siervos que los cuidaban. Mientras aún hablaba, otro mensajero informó que un fuego del cielo había consumido las ovejas y a más siervos. Poco después, un tercer mensajero llegó diciendo que los caldeos se habían llevado los camellos y asesinado a los siervos que los cuidaban. Finalmente, un cuarto mensajero trajo la noticia más devastadora: un fuerte viento había derrumbado la casa donde sus hijos estaban reunidos, y todos habían muerto. Job, abrumado por el dolor, se levantó, rasgó su ropa en señal de luto, se afeitó la cabeza y se postró en tierra, diciendo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de su sufrimiento, Job no pecó ni culpó a Dios. La segunda prueba, el sufrimiento físico. Satanás no se rindió y volvió a presentarse ante Dios, insistiendo en que si Job sufría físicamente, renunciaría a su fe. Dios permitió que Satanás afligiera a Job, pero le prohibió quitarle la vida. Job fue golpeado con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Se sentaba en un montón de cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica para aliviar el dolor. Incluso su esposa, desesperada al verlo sufrir, le dijo: ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con calma: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Los amigos de Job. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en silencio, compartiendo su dolor. Sin embargo, cuando finalmente hablaron, comenzaron a acusarlo. Argumentaron que su sufrimiento debía ser un castigo por algún pecado oculto. Según ellos, nadie que fuera justo sufriría tanto. Job, angustiado, mantuvo su inocencia, pero también expresó su confusión. No podía entender por qué estaba siendo sometido a tanto sufrimiento si había vivido una vida justa. Deseaba poder presentar su caso ante Dios y obtener respuestas. El diálogo con Dios. Finalmente, Dios respondió a Job desde un torbellino. No le dio explicaciones directas, pero le hizo preguntas sobre la creación y el orden del universo.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Dios mencionó la grandeza de su creación, como la puesta de los límites al mar, la formación de las estrellas y las complejidades de la vida. Estas preguntas dejaron claro que los caminos de Dios están más allá del entendimiento humano. Job, humillado, reconoció la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La restauración. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente de él, como lo hizo Job. Les ordenó que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. Job lo hizo, mostrando su carácter justo incluso hacia quienes lo habían acusado. Entonces, Dios restauró la vida de Job. Le dio el doble de todo lo que había perdido, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También le dio otros 7 hijos y 3 hijas. Las hijas de Job eran conocidas como las más hermosas de la región. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a sus descendientes hasta la 4ª generación. Murió lleno de días, habiendo demostrado que la fe en Dios puede sostener incluso en las pruebas más difíciles.